Senadoras, Honorable Asamblea, un 30 de septiembre, pero de 1765, nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, José María Morelos y Pavón, sacerdote militar patriota que lideró la segunda etapa de guerra de nuestra independencia nacional. En este tenor, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios para referirse al natalicio del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón. Estas serán en orden creciente por un tiempo máximo de hasta 5 minutos por cada una. Tiene la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. El día de hoy recordamos y honramos a quien humildemente se llamó a sí mismo siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, que en él reivindicamos esta fidelidad a su sencillez como uno de los grandes forjadores de nuestra patria, como símbolo vivo de los paradigmas que nos deben de seguir guiando en la construcción del México que queremos y necesitamos. Morelos fue un libertario adelantado a su tiempo, un hombre de acción, un hombre de pensamiento profundo, un líder militar y popular que soñó con una nación libre, justa y soberana, y cuya lucha sigue resonando en los retos que enfrentamos todos los días y que vemos amenazados en conquistas y derechos. Morelos fue uno de los verdaderos arquitectos de un proyecto de nación libertario, pues en sus sentimientos de la nación plasmó una visión clara y contundente de lo que México debía ser. Un país donde la soberanía residiera en el pueblo y donde la igualdad de derechos fuera una realidad para todas las personas. Su lucha incansable por establecer un Estado de Derecho en el que se aboliera la esclavitud, el maltrato, la explotación, vislumbraba también una idea revolucionaria para la época. Y hoy, 2 siglos después, esos ideales nos siguen llamando a la reflexión y a la acción. Morelos, desde su humildad como sacerdote, entendió la lucha por la independencia, no solo como una manera de expulsar a un régimen colonial, sino como una cruzada para transformar de cajón, desde su raíz, la estructura misma de una incipiente sociedad ya de por sí profundamente desigual. Su convicción por la justicia social se tradujo en la búsqueda de la erradicación de toda forma de esclavitud, de toda forma de opresión y en defender con firmeza los más vulnerables de nosotros. Nos enseñó que un país no puede considerarse libre si persiste en las cadenas de la pobreza, de la opresión, de la marginación. Y también entendía la importancia de un gobierno justo, de un Estado que se rija por las leyes claras, por leyes justas, en donde los gobernantes estén siempre al servicio del pueblo y nunca de intereses particulares. Hoy, compañeras y compañeros, hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de luchar en contra de la corrupción y de los malos gobiernos. Tenemos la responsabilidad de garantizar que las personas sean el eje de todas nuestras instituciones, de trabajar para construir un Estado verdaderamente democrático, donde el poder público esté siempre al servicio de toda la gente. Morelos nos ha legado su inquebrantable fe en la posibilidad de un México mejor, del mejor México posible. Y su esperanza sigue viva en cada rincón de este país. Hoy, cuando estamos enfrentando los enormes desafíos que tenemos como nación, la violencia, la pobreza, crisis ambiental, adicciones, cientos de miles de familias dolidas por inseguridad y desintegración familiar. Todo esto nos lastima, pero dentro de todo esto debemos recordar que los sueños de Morelos siguen siendo nuestros sueños. Un país libre, un país justo, un país en paz.
La soberanía, nos dijo Morelos, quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, que deben de ser sabios y de probidad. Por ello, en sus propias palabras, compañeras y compañeros, temamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones y reflexionemos en cada una de las decisiones que tomamos como legisladoras, como legisladores, como parte de este cuerpo colegiado, porque la verdadera libertad, compañeras y compañeros, solo se alcanza cuando todos somos tratados con dignidad y cuando todos podemos caminar con la cabeza en alto en una nación que nos pertenece por igual. Muchas gracias. Gracias, senador Colosio Riojas. Tiene la palabra la senadora Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidencia, José María Morelos y Pavón nació en Valladolid, hoy Morelia, en 1765. Trascendió de ser sacerdote para convertirse en una figura emblemática de la independencia e historia de México. Su legado radica no solo en las victorias militares, sino en su visión de nación, plasmada en las instituciones que ayudó a construir y en darle voz a las personas más desprotegidas de su época. Morelos se unió a la lucha insurgente tras la muerte de Miguel Hidalgo, demostrando una capacidad organizativa que lo convirtió en el líder indiscutible del movimiento. Sus campañas militares fueron cruciales para consolidar el bando insurgente en el sur de México y para mantener viva la llama de la independencia. Más de una de sus mayores contribuciones a la patria fue su visión política. Convencido de la necesidad de construir un nuevo orden basado en la justicia y la igualdad, Morelos convocó a Congreso de Chilpancingo en 1813. En este evento histórico fue un hito a la lucha por la independencia, ya que en él se discutieron y aprobaron los sentimientos de la nación. Este documento presentó un paso crucial en la consolidación de la identidad nacional y sentó las bases para la organización política del país. En él se establecieron que la soberanía inmediatamente del pueblo y se abolió la esclavitud. Se reconoció la división de poderes y la igualdad se plasmó en la ley. Los sentimientos de la nación fueron mucho más que una declaración de principios. Fueron una hoja de ruta para la construcción de una nación moderna y democrática. Morelos, consciente de la importancia de las instituciones, trabajó incansablemente para establecer un gobierno representativo y un sistema legal justo. Su visión de una nación inclusiva y equitativa se adelantó a su tiempo y sentó las bases para la construcción de un México con una república federal. A pesar de sus triunfos y de su visión, la suerte de Morelos estuvo marcada por la tragedia. Traicionado y capturado por las fuerzas realistas, fue sometido a un juicio injusto y condenado a muerte. Su ejecución en 1815 fue un duro golpe para la causa insurgente y para toda la nación, pero su legado perduró. José María Morelos y Pavón fue mucho más que un líder militar. Fue un visionario político que a través de sus ideas y acciones sentó las bases de la nación mexicana. Su compromiso con la justicia, con la igualdad y la libertad siguen inspirando a las y a los mexicanos hasta el día de hoy. Su figura como artífice de una nación es un recordatorio de que la lucha por un futuro mejor es un legado que debemos honrar y continuar. Morelos no solo se preocupó por la organización política de nuestro país, sino por la construcción de una identidad nacional. Su legado trasciende su época. Sus ideas sobre la soberanía popular, la igualdad y la justicia social son inspiración para la cuarta transformación. Que viva José María Morelos y Pavón, siervo de la nación y proceder de la patria mexicana. ¡Que viva! Es cuanto. Muchas gracias, senadora Hernández Aceves. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de diversas universidades del estado de Querétaro, quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarre. Agradecemos su presencia en este salón
y esperamos que su visita sea fructífera para su formación profesional. Sean bienvenidos y bienvenidas a este recinto. Tiene el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con el permiso de la presidencia. El día de hoy, desde esta más alta tribuna de la nación de nuestra República Mexicana, tal como lo hizo mi general José María Morelos y Pavón, quien organizó el Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo legislativo de la histórica mexicana, para que el 14 de septiembre de 1813 fuera promulgado en Chilpancingo, Guerrero. Fue leído por primera vez los sentimientos de la nación, legado de nuestro generalísimo, el más alto estratega militar. Así fue nombrado, pero también fue autonombrado con toda y la más grandiosa humildad, siervo de la nación. Es por eso que nuestra Carta Magna, hoy vigente desde 1917, hace también honor a esos sentimientos tan grandes que es el sentir de la nación. Por ello, un 30 de septiembre de 1765 nació un héroe decidido a luchar por un México libre y soberano, el general José María Morelos y Pavón. Él es uno de los grandes, más grandes en nuestra historia de México. Estratega militar, hombre religioso y de convicciones sociales y políticas. Su lucha fue por un país donde la justicia, la paz, la libertad, la igualdad, la dignidad humana fueran los pilares de esta sociedad. Por ello, la importancia de rendirle un homenaje en esta efeméride a uno de los grandes, el más grande, diría yo, de nuestra nación. Desde niño trabajó con su abuelo paterno arando el campo, viendo el sentir de la tierra, de los campesinos, los agricultores. Así como también en donde su destino y la historia unió al general José María Morelos y Pavón con el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, siendo rector de dicho colegio, quien fue su mentor para lograr la independencia de nuestra gran nación. En los sentimientos de la nación, documento presentado, es por eso que nos dejó un legado invaluable, declarando la soberanía de Imana inmediatamente del pueblo. Y lo decimos claramente. Hay frases de mi general que deben de ser recordadas en la historia. Su llamado a la abolición de la esclavitud, su condena a la desigualdad, su visión sobre un gobierno que sirviera al pueblo y no a intereses particulares, siguen siendo valores importantes, pero sobre todo primordiales. Realizó una de las hazañas y gestas históricas más grandes de nuestra historia en México, la batalla del 19 de febrero de 1812. Sí, 72 días estuvo mi general José María Morelos y Pavón en la heroica histórica ciudad de Cuautla, Morelos. Ahí estoy segura y convencida que fue donde vio el sentir del pueblo, pero sobre todo la valentía, el valor, el humanismo de esos cuautlenses que hoy en día también lo seguimos recordando. Gracias a Benito Juárez, quien también fue el presidente de la República y que nos dio la oportunidad de que hoy tengamos por decreto presidencial la declaratoria de Morelos como una entidad en nuestra República Mexicana. Hoy más que nunca recordaremos a mi general José María Morelos y Pavón como un hombre visionario, además de las ideas, quien fue inspiración en el presente y en el futuro de México. Su visión en México independiente, además como la época de la creación en donde la reconocía la dignidad de todas las personas. Hoy quedan grabados en la historia y recordemos, compañeras y compañeros senadores, quedando como todos iguales y solo se distinguirá a un americano de otro el vicio o la virtud. ¿Por cuál nos vamos? Siempre por las virtudes. No hay más que otra nobleza que la virtud de saber, el patriotismo y la caridad. Las leyes deben ser tales que obliguen a la constancia, así como al patriotismo moderen la opulencia de la indigencia. Por ello, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y que lo proteja contra el fuerte y contra el arbitrario. Es una época
que hoy en día, en profundas transformaciones, como es esta, la cuarta transformación, uno de los ideales que nos convocan a seguir trabajando por una nación más justa, en paz, libre y equitativa, donde todos tengamos las mismas oportunidades y el bienestar del pueblo de México y sea el objetivo supremo. Por eso, todos los días honremos las virtudes y los valores de quienes nos dieron patria y libertad. Todos los días honremos a las y los mexicanos, porque como Morelos así deberíamos de ser todos, luchar por un México patriótico, pero más un México libre, con justicia y paz. Por eso, ¡viva Morelos! Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Guerra Mena. Sigue en el uso de la palabra el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Hoy nos reunimos para recordar y honrar la memoria de uno de los más grandes seres de la historia de México, un hombre cuyo espíritu, valentía y visión moldearon la lucha de la independencia de nuestra patria. José María Morelos y Pavón. Nacido el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, Morelos fue mucho más que un líder militar, fue un estratega brillante, un pensador profundo y sobre todo un hombre comprometido con la justicia y la libertad. Morelos, discípulo de Miguel Hidalgo, asumió la causa de la independencia con una determinación inquebrantable tras la muerte de su maestro. Sin embargo, no solo tomó las armas, también aportó una clara visión de la nación que soñaba para los mexicanos. En los sentimientos de la nación, presentado en el Congreso de Chilpancingo en 1813, Morelos delineó el tipo de país que deseaba, un México independiente, libre de cualquier dominación extranjera, donde la soberanía residiera en el pueblo y los defendiera de los derechos de todos los ciudadanos. Uno de los legados más importantes de Morelos fue la lucha por la igualdad y la justicia social, en una época en la que los privilegios estaban reservados solo para unos pocos. Morelos proclamó que la esclavitud se proscriba para siempre y que la patria no será del todo libre mientras no se forme un gobierno moderado y justo. Estas ideas no solo resonaban en su tiempo, sino que siguen siendo fundamentales en nuestra Constitución y en los principios que nos guían como nación. Morelos no solo fue un visionario de la política, sino también un estratega militar de enorme talento. A lo largo de su carrera condujo una serie de campañas exitosas en el sur del país, desafiando a fuerzas muy superiores en número y recursos. Pero siempre detrás de las acciones estaban sus principios de la independencia, que debía ser alcanzada con honor, sin sacrificar los valores de justicia y equidad que lo guiaban. Como partido, el Partido Revolucionario ha tomado muchas de las enseñanzas de Morelos para construir su propio camino. La búsqueda de la justicia social, la lucha por la igualdad y el respeto por las libertades individuales son principios que a lo largo de nuestra historia hemos defendido como Morelos lo hizo. Sabemos que construir un país más justo y libre no es una tarea fácil, pero es una tarea que nos inspira desde los días en que Morelos y tantos otros lucharon, le damos a la patria libre. Es por eso que independientemente uno de los ejemplos de la lucha del general José María Morelos, un servidor tuvo a bien hacer una iniciativa que en el Muro de Honor estuviera la lucha de Cuautla y sus 72 días, encabezando el general José María Morelos y Pavón. Hoy, a 259 años de su nacimiento, recordamos a José María Morelos y Pavón no solo como el héroe insurgente, sino como el arquitecto de la nación que somos. Su legado vive en cada rincón de México.
en cada lucha de la igualdad, en cada esfuerzo por erradicar la pobreza y la desigualdad. Su ejemplo nos sigue guiando, mostrándonos que con coraje, visión y un profundo sentimiento de justicia podemos enfrentar los retos más grandes que nos presenta a lo largo de la historia. Honremos su memoria, no solo con palabras, sino con acciones que reflejen los ideales por los que él mismo luchó. Un México más justo, un México más libre y más igualitario para todas y para todos. ¡Que viva Morelos! Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador García Yáñez. Tiene la palabra el senador Miguel Márquez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes, compañeras senadores, compañeros senadores. Con su venia, señor presidente. El pasado 30 de septiembre se cumplieron 259 años del natalicio de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, uno de los hombres más importantes, sin lugar a dudas, en la historia de nuestro país y pilar fundamental en la creación del Estado mexicano. Morelos nació en Valladolid, actualmente Morelia, en 1765. Fue hijo de una familia humilde, de un carpintero, José Manuel Morelos, y de Juana María Guadalupe Pérez Pavón, quien lo empujó a estudiar para buscar una mejor manera de vivir. Debido a problemas económicos, a los 14 años dejó los estudios para trabajar en la hacienda cañera de Tahuejo, en Apatzingán, administrada por su tío. Ahí se convirtió en auxiliar de escribano y responsable de la contabilidad, como la historia de muchos mexicanos hoy en día. 17 de abril de 1790 ingresa al Colegio de San Nicolás, en su ciudad natal, donde conoció al cura Miguel Hidalgo, entonces rector de esa institución. En el colegio Morelos estudió gramática latina, retórica, filosofía y moral. 2 años más tarde ingresó al Seminario Tridentino, de la misma ciudad, donde amplió sus conocimientos en retórica y filosofía. El 28 de abril de 1795 recibió el título de bachiller de artes en la Ciudad de México. Fue promovido al sacerdocio y se le concedió la licencia para celebrar misa, oír confesiones y predicar en Uruapan y los curatos vecinos. La carrera sacerdotal de Morelos duraría hasta el 20 de octubre de 1810, cuando toma la decisión de unirse a la causa de independencia al ser nombrado lugarteniente por su amigo el cura Miguel Hidalgo. Tras la muerte de Hidalgo en 1811, Morelos asume el liderazgo del movimiento de independencia con importantes victorias, las cuales le permiten convocar al primer Congreso Constituyente que se instaló el 13 de septiembre de 1813 en la ciudad de Chilpancingo. Sin lugar a dudas, un hombre valiente, inteligente, impulsor del México naciente con un orden legal que recoge los anhelos más humanos de nuestro México. Este Congreso Constituyente es considerado el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana, cuyas sesiones tuvieron lugar entre los meses de septiembre a noviembre, donde Morelos presentó los famosos sentimientos de la nación. Es uno de los textos políticos más importantes en la historia de nuestro país, pues sienta las bases de la estructura jurídica, política y social de México actual, del México que hoy todavía vivimos. Los sentimientos de la nación, y yo diría los sentimientos del corazón, los anhelos más profundos de los mexicanas y mexicanos, Morelos declara en la independencia de España y de otra nación, pero sobre todo postula que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están divididos en cuerpos compatibles para ejercerlos. Que para dictar una ley se discute en el Congreso y se decide en la pluralidad de los votos. Que la esclavitud se proscriba para siempre. Lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro, efectivamente, el vicio o la virtud. Morelos fue un gran estratega y uno de los personajes más importantes del movimiento de independencia de México. En 5 años realizó campañas militares que pusieron en crisis al gobierno virreinal.
Sin embargo, fue apresado y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec, las vísperas de la independencia de nuestro país. Compañeras y compañeros senadores, al referirnos a Morelos, debemos ver ante todo a un hombre congruente en sus palabras y en sus acciones. Un hombre actuando con patriotismo, con lealtad y empatía. Todos los valores que lo posicionan como un verdadero ejemplo a seguir en nuestra generación y las futuras. Su inteligente visión anticipó la necesidad de dar a la soberanía popular y a la división de poderes la relevancia como parte fundamental en la construcción de la nación. Su legado es imborrable porque sentó las bases donde descansa nuestra república y siguen vigentes el día de hoy. Libertad, igualdad y justicia. Hoy más que nunca estos principios deben seguir siendo nuestra guía para alcanzar el país que soñamos. Morelos nos sigue hablando hoy y la mejor forma que tenemos de honrarlo en su memoria es que todas y todos actuemos con congruencia, respetando y haciendo valer esos principios. Hoy, para conmemorar los 259 años de su natalicio, recordemos a este gran hombre, a este siervo de la patria, a don José María Morelos y Pavón, con gran, profundo respeto, con admiración, porque su legado es y será para siempre. Su humildad fue su grandeza, su valentía y compromiso patriótico fue su liderazgo. El México libre y soberano que se plasma en los sentimientos de la nación es su mayor legado a esta patria. Por eso, amigas y amigos, Morelos vivirá para siempre en la mente y el corazón de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador Márquez Márquez. Para cerrar esta ronda, tiene la palabra la senadora Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Con su venia. José María Morelos y Pavón, orgullosamente michoacano. Nació en Valladolid, quien lleva hoy Morelia su nombre en honor a este grande. Fue sacerdote, militar, insurgente, patriota mexicano que organizó la segunda etapa de la Guerra de la Independencia en nuestro país. Con estudios realizados en el Colegio de San Nicolás, donde conocería ahí al rector de esta institución, al cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien al concluir con su carrera eclesiástica en el Seminario de Valladolid y quien además ejerció como cura en varios pueblos de nuestro querido Michoacán desde 1978 y quien hoy recordamos todavía en vida a lo largo y ancho de nuestro querido estado. En 1810 se incorpora a las filas de Miguel Hidalgo, quien lo nombró jefe de los insurgentes del Estado mexicano, encargándole la toma de Acapulco. Tras la muerte de este en 1811, Morelos conquistó la mayor parte del sur y del centro del país, para finalmente tomar Oaxaca. Morelos, dentro del Congreso de Anáhuac, presentó el famoso documento Sentimientos de la Nación, con una relevancia notable, convirtiéndose en uno de los textos más importantes de nuestro país, quien además ha dejado un legado importante en la vida de cada una y de cada uno de nosotros, plasmando la defensa de los derechos humanos y de la libertad para nosotros. Posteriormente,
ser base fundamental este documento para la Constitución del 22 de octubre de 1814 en la región de Tierra Caliente de Apatzingán. Morelos fue capturado por los realistas el 6 de noviembre de 1815, juzgado en el Tribunal de la Inquisición de la Ciudad de México, y el 27 de noviembre en la Capilla del Santo Oficio. Su muerte significó la pérdida de uno de los más grandes caudillos de la independencia mexicana. Este 30 de septiembre recordamos su natalicio, recordamos al insurgente, al patriota, al siervo de la nación, quien promovió los valores en su momento para tener una nación independiente, con un compromiso que hoy mantenemos vivo en este legado. Para nosotros hoy, las presentes generaciones, tenemos muy claro que fue gracias al generalísimo José María Morelos y Pavón que la división de poderes en nuestro país, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, lo que hoy garantiza esta atribución de competencias y facultades otorgadas en los diversos órganos del Estado. Pero sobre todo, que estos poderes hoy mantengan este pleno respeto y sobre todo la autonomía. ¿Cómo no recordar y cómo no mantener vivo el espíritu si hoy, gracias a él, en nuestra República Mexicana tenemos a los poderes fuertes, al Ejecutivo, hoy representado por una mujer, la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Tener a un poder legislativo que mantiene esta autonomía y esta independencia en la construcción de las libertades y la democracia de nuestro país. Y tener a un poder judicial que va a iniciar una etapa hacia un nuevo México, donde se habrá también de permanecer este respeto en la participación democrática del pueblo de México en la elección de los ministros, jueces y magistrados. Por eso hoy digo que hay garantía en la democracia en nuestro país gracias al generalísimo José María Morelos. ¡Que viva el generalísimo José María Morelos y Pavón! Y que viva Michoacán. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Saucedo Reyes. ¿Con qué objeto, senadora Andrea Chávez? Para compartirle una información, si la mesa me lo permite, a usted, presidente, y a esta soberanía. Adelante, senadora Chávez Treviño. Compartirle a mis compañeras, compañeros senadores, al pueblo de México que nos ve a través del canal del Congreso, que hace un momento el aeropuerto AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, acaba de ser condecorado por el Premio Versalles como uno de los aeropuertos más hermosos del mundo. Un aeropuerto del que dijeron que nunca despegaría un avión y que está poniendo ejemplo en el mundo. Por fin, el pueblo de México tiene un aeropuerto a la altura de ellos y de ellas. Gracias, gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Chávez Treviño. Senadora Beatriz Mujica Morgan. Nada más para recordar en este aniversario del nacimiento de José María Morelos, que José María Morelos y Pavón era afromexicano. Acabamos de aprobar la ley indígena y de los pueblos indígenas, la reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y quiero hacer este recordatorio porque todos los senadores que pasaron, ninguno recordó que José María Morelos era afromexicano. Tenemos que hacer esa reivindicación. ¿Por qué lo quiero decir en este pleno? Porque
casi la mayoría de su lucha pasó por Guerrero y no nos hemos dado este país en los gobiernos neoliberales, no nos hemos dado tiempo de hacer la ruta de José María Morelos y Pavón, con todo lo que representa, todos los pueblos en donde se hicieron las luchas, siguen estando. El lugar en donde fue detenido no se le ha dado la importancia necesaria. Entonces, hoy que es un día de recordar cómo este gran hombre hizo los sentimientos de la nación, que son muy actuales, y abolió la esclavitud y pidió que se moderara la riqueza y la pobreza, que se moderara, que avanzáramos en los temas de abatir las desigualdades. Es muy importante que no olvidemos su origen y es muy importante también que lo recordemos generando bienestar en todas las regiones por donde se hizo la lucha de independencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Beatriz Mujica Morgan.